corrosión intergranular se da puntualmente en lo que es acero inoxidable, ¿sí? Lo cual se ve muchísimo, muchísimo en todo lo que son las nuevas instalaciones sanitarias. Dentro entonces de lo que es la corrosión intergranular, lo que les comentaba es que se manifiesta en acero inoxidable. Puntualmente, ¿dónde encuentro yo corrosión intergranular? Cerca de las costuras cuando se hacen uniones entre cañerías, por ejemplo. O, si yo estoy armando una máquina de acero inoxidable, en los lugares, en los alrededores de donde se hace la costura. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando uno va a hacer una costura, ¿sí?, con acero inoxidable, uno tiene que tener gente calificada, digamos, que haga este trabajo, porque va a tener que considerar qué tipo de material va a tener que aportar a lo que está soldando, ¿sí?, para colocar el material correcto, y por otro lado va a utilizar una soldadora, una TIG, por ejemplo, pero la va a tener que saber regular, o sea, va a tener que saber controlar cuál es la temperatura del arco al cual va a fundir el metal para generar esta costura. ¿Qué ocurre? Muchas veces la gente no está capacitada para esto, ¿sí?, y se empiezan a generar costuras de este tipo como la que se ve acá, ¿sí? Una costura que, si bien a simple vista está claro que no es prolija, al margen de eso, se podría llegar a asegurar de que tampoco fue controlada la temperatura a la cual se realizó. ¿Por qué? Porque estoy viendo claramente una pinchadura por corrosión intergranular, y fíjense que esto puede llegar a estar a 2-3 centímetros, ¿sí?, de la costura. No está en la costura, porque si no yo podría aducir que es un problema de mano de obra, digamos, humano, de que se hizo mal la costura, y no es así. Entonces muchas veces la gente ve esto y no puede entender cómo puede ser que se pinchó acá y no se me pinchó en la zona de la costura. Bueno, esto ocurre porque, como les comenté antes, el acero inoxidable, ¿sí?, es una aleación que genera su propia capa protectora de cromo-níquel. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? En el momento que se realiza la soldadura y se aumenta además la temperatura, precipitan los carburos de cromo de la aleación. ¿Qué significa eso? Que toda esta zona queda debilitada para volver a poder generar una nueva capa protectora de cromo-níquel junto con el oxígeno al cual está expuesta esta cañería, ¿sí? Entonces, toda esta zona queda toda debilitada. Entonces, miren, si lo miramos acá, en esta costura, los carburos de cromo se separan y se llevan el cromo y el níquel para toda esta zona de acá, ¿sí? Entonces, toda esta parte de acá queda más expuesta a la corrosión. Claramente, ¿sí?, esto es una cañería que se ha soldado correctamente, pero al margen de eso, después de hacer una costura en acero inoxidable, se tiene que hacer un curado de esa zona, digamos. ¿De qué consta el curado? Que se hace generalmente lo hacen con pasta, y si no se puede hacer con un baño de ácido nítrico diluido, que lo que se hace es limpiar lo más que se pueda toda esta superficie. ¿Para qué? Para que el cromo y el níquel que quedó entre en contacto con el oxígeno y de esa forma vuelva a autogenerar la capa protectora, ¿sí? Frente a esto que les muestro, ¿sí?, acá se puede ver ya más tipo de radiografía. Esto no es una unión de cañerías a tope, sino que es la costura, ¿sí?, en una placa de inoxidable para generar un caño, digamos. Pero fíjense cómo en las zonas aledañas a la costura, que sería esto que está acá, ¿sí?, este es el aporte que se hizo al material, fíjense cómo en esta zona, ¿sí?, se fue comiendo. Este es el típico caso de corrosión intergranular que vemos en todo lo que es instalaciones sanitarias. Como resumen, para que se lleven, los aceros inoxidables no son todos iguales, ¿sí? Si a alguno le tocó hacer instalaciones con acero inoxidable o le ha tocado comprar acero inoxidable, claramente cada aleación tiene su costo y es por una razón. Yo acá les marqué, a ver, en esta tabla tenemos aceros inoxidables austeníticos y ferríticos, ¿sí? El 430, por ejemplo, es un ferrítico, pero lo que se usa generalmente en lo que es instalaciones sanitarias o industriales o alimenticias, ¿sí?, son
el 304, el 304L, el 316 o el 316L. ¿Sí? Básicamente, la calidad que tiene una aleación 304 es inferior frente a la corrosión respecto a una 316. ¿Sí? Ahora yo les quiero marcar una diferencia acá, no me voy a explayar demasiado, pero quiero que le prestemos atención a 4 de los componentes de la aleación del acero inoxidable que son importantes. El primero de ellos es el carbono, luego está el cromo, el níquel y el molibdeno. ¿Sí? Fíjense ustedes lo siguiente, si yo voy a mirar un acero inoxidable 304 y me vengo a ver el cromo y el níquel, ¿sí? Veo que más o menos están en 18 de cromo, ¿sí? Y en 9 de níquel. Ahora, si yo voy a ver un 316, yo veo de que este más o menos tiene el mismo cromo, tiene más níquel, ¿sí? Por lo tanto, va a ser un poco más fuerte, digamos, la capa de óxido protectora que voy a tener afuera, pero fíjense que acá, en el 316, aparece el molibdeno. Y el molibdeno es el que marca la diferencia. ¿Para qué? Para que esa capa protectora realmente tenga mayor resistencia a la corrosión. ¿Sí? Quiere decir que si yo estoy buscando hacer una instalación que puede estar expuesta a un medio clorado, o que puede tener cloruros en el aire también, dando vuelta, me va a convenir más trabajar con un 316 que con un 304. Claramente en todo lo que es instalaciones sanitarias, por temas de costos, trabajan o con 304 o con 304L. Un 316 o un 316L se lo ve en industria alimenticia, ¿sí? o en industrias con procesos, en los cuales, digamos que ya se invierte un poco más, y uno es más consciente, digamos, de lo que está poniendo. ¿Sí? Ahora fíjense lo siguiente. Todo esto del cromo, el níquel y el molibdeno me van a hablar de que cuanto más porcentaje tenga, mejor va a ser esa capa protectora. ¿Sí? Pero también les marco como interesante el tema del carbono. Fíjense acá que un 304 tiene 0,07% de carbono y un 304L tiene 0,03, o sea, casi la mitad. Vamos al caso del 316, 0,08, y para el 316L, 0,03. Acá es donde viene la importancia, ¿sí? Referido a lo que es la corrosión intergranular. Cuando después de la nomenclatura IC 304 tengo la L significa low carbon. Cuando yo tengo low carbon, ¿sí? ¿Qué pasa? Tengo menor precipitación de ese carburo de cromo, ¿sí? En el momento que me pase de temperatura, por lo tanto voy a minimizar la posibilidad de tener corrosión intergranular, en el caso de que esté fallando algo al momento de hacer la costura. ¿Sí? Entonces, de esta manera, uno ya con esta tablita se puede dar cuenta más o menos qué es mejor qué tipo de acero inoxidable es mejor que el otro, si a lo mejor no tenían noción de este tema.